Está en línea Sandra Pita, la saludamos. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, veníamos hablando de esta ida y vuelta de la misma funcionaria, ¿no? Carla Bisotti diciendo ayer, estamos pensando en usar un solo componente de la Sputnik. Hoy la misma Carla Bisotti diciendo, es necesario usar los dos componentes, no retractándose, en ningún momento dice, me equivoqué ayer, no, es necesario usar los dos componentes. Explicaba como si el error de ayer hubiese sido de alguien más. ¿Cómo ves vos estos idas y vueltas del gobierno en lo que tiene que ver con la vacuna? Bueno, es muy preocupante desde la decisión de usar una vacuna, de comprar una vacuna que está muy floja de papeles, hasta estas idas y vueltas que realmente no generan ningún tipo de confianza, ¿no? Porque cuando uno, para que la población acepte una vacuna, que en realidad todas estas son vacunas que están en etapas experimentales, pero que muchas de ellas ya tienen resultados como para decir, bueno, el beneficio que obtenemos con estas vacunas es superior al riesgo que corremos, que se puede llegar a correr por algún efecto adverso o por otra situación. Bueno, cuando uno tiene que generar esa confianza, tiene que haber una transparencia absoluta, tiene que haber datos, evidencia, justamente porque la comunidad científica, la comunidad médica, tiene que evaluar eso y es la misma comunidad científica y la misma comunidad médica la que va generando la confianza en los pacientes. Todo eso no existió en este caso, y además a mí me asombra tener, mismo dentro de grupos científicos en los que yo participo, ver que hay personas que aparentemente que tienen muy buena formación, pero que aparentemente esto no lo están percibiendo. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque son profesionales de larga data que yo consideraba respetables, ¿no? ¿Te preocupa, Sandra, que se haya ideologizado la vacuna? Porque digo, incluso hubo hasta cierto triunfalismo en ir a buscar la vacuna como un halo de épica o de relato frente a algo que no deja de ser el inicio, el puntapié inicial. Digo, en muchos otros lugares del mundo se habló con una prudencia absoluta, incluso se manejó con mucha cautela la información que se le da a la población, porque es alimentar expectativas. ¿Te preocupa que incluso dentro de la comunidad científica haya cierta politización o ideologización? Sí, eso es lo más preocupante de todo, porque uno no puede ideologizar una vacuna. Ya desde el primer momento, si uno decía vacuna rusa, la aclaración era no, estás estigmatizando a los rusos. Y bueno, entonces uno decía, bueno, la vacuna del Instituto Gamaleya. Ah, pero entonces es un instituto que tiene premios Nobel, que en realidad no los tiene, pero no importa, porque eso sería lo de menos. Es decir, acá no estamos hablando de instituciones con premios Nobel. Y todo se fue ideologizando muchísimo, y eso es muy preocupante porque la ciencia son datos, es evidencia científica, son debates permanentes donde vamos discutiendo y debatiendo. Por ejemplo, se está debatiendo en el mundo si hay que espaciar las dosis de otras vacunas, ¿no? Si conviene espaciarlas, si no. Hay países que están tomando distintas determinaciones, pero siempre con datos, siempre con evidencia, siempre con un debate serio y sano y honesto. Y yo acá creo que cuando se metió la política partidaria o la ideología, el debate dejó de ser sano y dejó de ser honesto y pasó a ser algo muy turbio, ¿no? Como muy manchado, muy manchado. Y a mí me preocupa porque es como que Argentina se ha transformado en un país donde, por ejemplo, un día alguien sale y dice, vamos a hablar del sexo de los ángeles. Y bueno, entonces la respuesta es, los ángeles no existen, ya está. Ahí ya queda cancelada, o el debate ya no se da. Y uno a la semana empieza a escuchar a gente opinando sobre el género de los ángeles. Y uno dice, pero si uno ya dijo que los ángeles no existen. Entonces se entra como en una espiral donde se empieza a discutir
cosas bastante delirantes. Claro. Sandra, te quería preguntar, de acuerdo a lo que decía Santiago, de la gestión, ¿cuáles los datos que vos tenés? ¿El gobierno está escondiendo información a la oposición y a los periodistas que se la piden? ¿O el gobierno se va encontrando en el camino de buscar la vacuna con la información, ¿no? Porque apareció, por ejemplo, lo de que Putin no se iba a vacunar porque era mayor de 60 años y recién ahí, en una conferencia de Putin, y recién ahí nos enteramos, por ejemplo, en Argentina. Parece que se van tropezando con la información. ¿Qué datos tenés vos? Es difícil decir eso porque, por ejemplo, esa información yo la teníamos varios días antes, de principios de diciembre o antes se sabía que la vacuna todavía no había sido autorizada para mayores de 60. Entonces a mí me llamó la atención que simplemente por los dichos de Putin ellos se enteraron. Entonces uno no termina de entender si realmente ellos se van tropezando o si saben y no dicen. Y yo lo único que puedo hacer es suponer que las dos cosas son posibles, que quizá hay un mix de ambas cosas, una desesperación por hacer algo y por traer una solución, por traer vacunas antes de que se terminara el 2020, pero honestamente no sabría decirlo con certeza, son suposiciones mías, ¿no? Hablando de ese plan, la quería sumar a Sandra y preguntarle, porque evidentemente todos pensamos que había un plan, ¿no? Un plan de vacunación, pero ese plan, Sandra, está bastante atado con alambres, ¿no? Si no sabían si traer el segundo componente o el primero, evidentemente el plan no está tan acabado como uno imaginaba que tenía que estar a esta altura, ¿no? 12 de enero. No, yo creo que el plan tiene un alto grado de improvisación y a mí lo que me llama la atención es que hagan mucho hincapié en la fe, ¿no? En estos grupos donde yo participo, grupos de científicos, los que son más adherentes a este gobierno, siempre dicen hay que tenerle fe a lo que dice la doctora Carla Bisotti, hay que tener fe, hay que tener fe. Yo digo, la fe es algo religioso. Acá no se trata de la fe. Es más, en un grupo me puse tan mal que les dije que se parecían a la secta de Jim Jones, es decir, van a tener tanta fe que van a aceptar cualquier cosa sin crítica y eso que acepten va a ser un daño profundo a la salud pública. Yo nunca dije que la vacuna rusa fuera o no fuese buena. Puede ser extraordinaria, pero sin evidencia científica es muy difícil decir una cosa o la otra. Y es increíble como los que estamos en esa postura seguimos insistiendo sobre la evidencia científica y lo que recibimos es tenés que tener fe. Si vos tenés fe en otras vacunas, si tenés fe en los medicamentos, tenés que tener fe en esto, ¿no? En las vacunas, en las otras vacunas, en estos medicamentos yo tengo confianza porque hubo todo un proceso de aprobación, un proceso de ensayos clínicos, de aprobación de organismos regulatorios de confianza, etcétera, que hacen que yo confíe en que eso es válido. Esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de confianza. Entonces yo creo que también apelan a lo emocional, improvisan y apelan a lo emocional. Tenés que tener fe, tenés que creer que esto es bueno para vos, porque yo te voy a cuidar, ¿no? Esas palabras que parecen son muy representativas de lo que ellos son. Te voy a cuidar, entonces vos tenés que tener fe en que yo te voy a cuidar. Me parece que todo se basa en eso y hay una enorme improvisación, con lo cual realmente no sabemos muy bien cómo va a continuar esto, si van a traer la segunda dosis, si van a traer más de la primera, porque todos los días cambian y aparentemente se olvidan de lo que dijeron el día antes, ¿no?